La Organización de Trabajadores Judiciales solicitó a la Corte Suprema un sumario administrativo ante la posible influencia del abogado Luis Hermosilla en el nombramiento al interior del Poder Judicial. Esto luego de que CIPER revelara que en las conversaciones de WhatsApp del abogado, se habría involucrado en los nombramientos de ministros de la Corte de Apelaciones y también de ministros de la Corte Suprema. Queremos profundizar en este tema. Ya nos acompaña aquí en el estudio Marcelo Acevedo, él es presidente de la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales. Bienvenido, Marcelo. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar con nosotros y bienvenido. ¿Cómo están observando ustedes esto que se ha conocido, que son nuevos antecedentes ahora de la presunta influencia del abogado Hermosilla en nombramientos de magistrados, tanto en un caso para la Corte de Apelaciones como en otro caso para la Corte Suprema? Estamos a lo menos preocupados por este caso Hermosilla o caso Audios, como se ha llamado, porque la influencia del señor Hermosilla en los nombramientos nos parece grave, una situación de tráfico de influencia que se ha venido dando no solamente en este caso, se ha venido dando a lo largo del tiempo en el Poder Judicial, y eso yo creo que no lo digo yo, lo patenta el mismo ministro Ulloa cuando señala que esto es casi habitual, que se converse con autoridades y se pueda nombrar, ¿cierto?, tanto a ministros de la Corte de Apelaciones como ministros de la Corte Suprema. Por lo tanto, es una manera que, al parecer, los ministros naturalizan, pero no por naturalizarla, tiene una ética judicial relevante para poder aceptarla. Por lo tanto, aquí estamos efectivamente en un caso de tráfico de influencia que hay que parar. El sistema de nombramiento, efectivamente, hay que echarle mano. Hay que efectivamente cambiar ese sistema de nombramientos que hay, no solamente a ministros, jueces o grandes autoridades del Poder Judicial, sino que el sistema judicial completo. La carrera de funcionario prácticamente no existe en el Poder Judicial. Los funcionarios de carrera que intentan hacer carrera en el Poder Judicial se topan con trabas, se topan con efectivamente requisitos o sobre requisitos para ello, pero para los ministros de la Corte de Apelaciones basta con conversar con alguien para que los nombre. Entonces, eso indigna más a los funcionarios que son de carrera. Marcelo, ¿y esto para ustedes es opacidad, es tráfico de influencias, como decía, o es también corrupción lo que estamos viendo en esta denuncia? Bueno, esperemos que hasta ahora, esperemos que las investigaciones funcionen. Nosotros pedimos a la Corte Suprema que iniciara... ¿Cuál es el delito? Es lo que se ha cuestionado. Claro. Yo no agregué delito porque todavía no está en investigación. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos además de la misma justicia, que nosotros somos parte de ella. Por lo tanto, imputar algún delito a priori sería algo que no corresponde hasta ahora, pero sí sería muy interesante que se investigara. Y no solamente se investigara, como nosotros solicitamos a la Corte Suprema, que abra los sumarios administrativos, sino que se investigue penalmente. Por supuesto que el Ministerio Público tome este caso y vea que efectivamente ese tráfico de influencia incidió en los nombramientos y se hubo efectivamente este delito. ¿Ha puesto esto el foco otra vez en la forma en que se nombran a los jueces, a los magistrados? Y usted decía, de pronto, claro, hay un peso de las influencias que está naturalizado, pero que no por eso tiene que ser normal. Pero ahí algunos se preguntan si esto raya en la ética individual de las personas o si en el fondo hay algún mecanismo que pudiera garantizar que esto no ocurra. La vocera de gobierno decía, nos abrimos como gobierno a analizar y pensar cuál es la mejor forma de nombrar a los jueces, pero no hay sistema que pueda garantizar que la influencia no pese. Sí, por supuesto que no hay sistema que pueda garantizar, pero sí se pueden poner contrapesos para ello, ¿ya? Y para eso yo creo que si bien se pensó en un momento que los tres poderes del Estado podrían involucrarse en los nombramientos de ministros, sería un contrapeso y contrapeso, o sea, peso y contrapeso, como se dice la ley, para el nombramiento de ellos, al final terminó siendo un tráfico de influencia. Entonces, lo que hay que hacer es sacar a los otros dos poderes del Estado del nombramiento y efectivamente generar un órgano independiente de nombramiento, objetivo, y que efectivamente pueda nombrar a los ministros por su carrera judicial. Y no por este amiguismo o no porque yo soy conocido de tal y puedo influir en un nombramiento de otro. Entonces, yo no digo que todos los ministros de la Corte de Apelaciones y Corte Suprema hayan sido tráfico de influencia. Me imagino que muchos tienen una carrera judicial destacada, vienen desde jueces de primera instancia, pasan por incluso Corte de Apelación haciendo suplencia, hacen un trabajo judicial. Pero hay otros que efectivamente se saltan la fila y son nombrados. Pero no es normal preguntar, sobre todo en el caso de Jean-Pierre Matos, que era abogado externo, que no tiene una carrera en el Poder Judicial, que no viene, como usted dice, del Tribunal
de letra de alguna región de nuestro país, él es externo. Había que consultar si era bueno, si era malo, qué opinión había. Es como parte normal del hacer la política, sobre todo lo conversamos con Carla colocándonos en la posición de un senador que antes de decir dedo para arriba o dedo para abajo sobre una persona, tendrá que consultar si el juez es progresista, si es conservador, cómo ha fallado en ciertas causas, qué pasó cuando enfrentó cosas de derechos humanos. Es como normal preguntar, ¿no? Claro, es normal, pero eso termina siendo al final ¿cómo se llama? Un nombramiento político. Es que eso es, po. Y no un nombramiento objetivo. Eso es, porque de propone la carrera Corte funcionaria. Suprema, el presidente de la República dice, este de Claro. la quina es, y finalmente lo que hay es un juzgado o un jurado político que es el que define el futuro de esa persona. Así es, por eso que hay que cambiar y por eso que hay que hacer un sistema de nombramiento que sea objetivo, que sea independiente del Poder Judicial, independiente también de la influencia de los propios ministros, porque al final después a lo mejor podemos sacar este sistema judicial, sacar a los otros dos poderes del Estado, que es cierto la Cámara, o sea, el Senado y el Ejecutivo, pero tampoco se puede transformar en un tráfico de influencia interno del Es que eso Poder le iba a Judicial. preguntar porque aquí hay dos instancias. En el fondo también, primero está la terna o la quina, Claro, dependiendo depende de la Corte. claro, dependiendo de la Corte o el tribunal al que se va a nominar. Y después viene el poder político, en Ejecutivo, el fondo, claro. el Ejecutivo y el Senado que intervienen. Entonces, en ese nombramiento de la terna o de la quina, ¿usted cree que es más meritocrático y más apegado a la carrera? ¿O también hay grados de influencia que dentro del propio proceso del sistema judicial vicie de alguna manera o naturalice o haga que no haya suficiente contrapeso a las influencias? No, por supuesto que hay influencia. Eso es sea, indudable. ya, Indudable eso- que efectivamente hay influencia desde que se hacen las ternas y las quinas. Y también hay influencia externa cuando el presidente, por supuesto, nomina a esta persona, ¿cierto? Y el Senado también recoge esto. Entonces, hay influencia desde su inicio. Por lo Claro, tanto, pero es que ahí uno se pregunta cómo sería ese organismo distinto en caso de que efectivamente se cambiara la forma en que se nombran a los jueces. ¿Quién estaría en ese organismo? ¿Qué ¿Quién lo sería? integraría? Como una alta dirección pública. Se ha hablado de un órgano de rango constitucional, pero ¿quiénes lo integrarían? Esos cupos, ¿cómo se adjudicarían? ¿Si con criterios políticos? ¿Si el propio sistema de justicia? ¿Cómo sería? No sé si ustedes ahí tienen alguna propuesta más acabada, algún modelo en el mundo que puedan mirar y que les parezca que es el más correcto. bueno, hay un modelo latinoamericano que efectivamente da las directrices de poder, de que no haya esta influencia externa en el Poder Judicial, ¿cierto?, los nombramientos, y por lo tanto esos nombramientos no tengan que rendirle pleitesía o favores a personas que tengan que nombrar. ¿Cuál es ese modelo? Ese modelo tiene que ver con un sistema que está dentro del Poder Judicial, es un órgano autónomo de alta dirección pública que efectivamente potencia la carrera funcionaria. ¿Ya? Y como tú potencias la carrera funcionaria, efectivamente es con tu labor dentro del Poder Judicial. Y no se trata de cómo uno falla o no falla, porque hay independencia en el Poder Judicial. Aquí no se trata de mirar los fallos tampoco. Se trata de mirar efectivamente que la carrera judicial de la persona sea intachable en el sentido que su actuar y deber sea por el bien común y no ¿cómo se llama?, el nivel personal. Eso quiere decir también con su intachable conducta ética, sobre todo en los jueces y ministros, que además toman relevancia de casos importantes. Entonces no puede haber influencia externa. Y ese organismo autónomo creado, ¿cierto?, por el Estado de alta dirección pública debería estar encargado de estos nombramientos. Marcelo, y hoy día estamos hablando de la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, que son la cúspide de la Claro. administración de justicia en nuestro país, pero este tráfico de influencia, esta opacidad que se ha denunciado, ¿se da también en otras partes del escalafón judicial a nivel de empleados, de relatores, de gente que trabaja en los juzgados de nuestro país? Yo creo que a nivel de funcionarios es mucho menos. Pero se da también. Yo creo que se da también. De que trabaja mi primo o yo soy pariente de tal persona. Pero yo creo que se dan más los cargos que tienen mayor connotación pública en el sentido de los notarios. Ya hemos escuchado a los notarios que efectivamente muchos notarios son parientes de ministros. ¿Ya? Y eso es una obviedad, yo no estoy diciendo nada extraño. Generalmente los cargos de funcionarios de menor rango, estamos hablando de funcionarios judiciales, funcionarios Sí. de grado 16, grado 14, grado 15. No, ahí efectivamente el sistema funciona. Entonces, no se mide la misma vara para un funcionario común que para un cargo de alta connotación, ¿cierto?, dentro del Poder Judicial. O Entonces, sea, pero usted dice, no dice que no hay, pero hay menos. hay menos. Usted es receptor judicial. Yo soy receptor judicial. En sus pares, ¿no hay parentesco, tráfico de influencia? Algo En mi nombramiento no hay nada. Yo no tengo ningún parentesco. De hecho, se cambió el sistema hace muy poco también de audiencias públicas. Yo tuve una audiencia pública con la Corte de Apelaciones de La Serena, porque yo pertenezco a La Serena. A mí me entrevistó la Corte de Apelaciones, que no conocía a ningún ministro, y me pusieron primero la terna.
pero fue por mi capacidad de esa entrevista y por mi carrera judicial. Yo no tengo tráfico de influencia, yo jamás había conocido a los ministros. De hecho, yo postulé incluso una corte distinta donde yo trabajaba, porque yo trabajaba en Santiago y postulé una corte distinta. Por lo tanto, sí se puede hacer. O sea, ahí funciona. Funciona perfecto. Eso es la medianía de los rangos, más o menos. Exactamente. Pero los altos rangos, efectivamente, ese tráfico de influencia, donde efectivamente interviene el Poder Ejecutivo y el Senado, es donde se da con mayor... Marcelo, ¿qué esperan del pronunciamiento que debería hacer la Corte Suprema respecto de los antecedentes que se han conocido? ¿Qué espera usted en lo personal y qué esperan ustedes como trabajadores cuando además están pidiendo esta apertura de sumario? Sí, hoy día esperamos que, la Corte Suprema ayer hizo un pleno, hoy día deberíamos estar esperando respuestas respecto a lo que determinó la Corte Suprema. Primero es que se abran a lo menos los sumarios administrativos para investigar y no normalizar este tema. Perdón, ¿esos sumarios son en contra de los magistrados que están implicados en esto? En el caso, claro. Ya, del magistrado Ulloa y de Jean-Pierre Matus. Ellos debiesen ser investigados a través de este sumario. Claro. Hasta ahora que no sabemos es que hay más ministros involucrados. Ahora, también usted decía que esperan una investigación en lo penal. ¿Eso usted espera que se tome alguna acción para promover eso o que sea parte de la investigación que ya está en curso? Yo creo que tiene que ser parte de la investigación que ya está en curso. El Ministerio Público es también independiente, incluso al mismo Poder Judicial. Es parte del aparato, ¿cierto?, judicial completo, pero son independientes. Por lo tanto, esperamos que efectivamente el Ministerio Público tome esta medida. Yo creo que están tomando, ¿cierto?, la causa. Basta solamente profundizar en la investigación. Pero lo importante del sumario administrativo es también la responsabilidad administrativa. Porque la responsabilidad administrativa no tiene que ver con lo penal, tiene que ver con lo ético. ¿Y ahí a qué se podría llegar, perdón? ¿Cuál podría ser la sanción de un sumario administrativo que efectivamente llegara a comprobar que aquí hubo tráfico de influencias? Que me imagino que es el delito que está a la mano, distinto que con lo que sabemos hasta ahora, distinto que hubiese habido un pago de por medio, podríamos estar hablando de otros delitos. Claro. Pero lo que se sabe hasta ahora podría ser el delito de tráfico de influencias. Si eso se comprobara en un sumario, ¿qué podría pasar con estos magistrados? Bueno, el sumario va desde la amonestación verbal, ¿cierto?, la censura que se llama, hasta la destitución. Ya. Marcelo, y en lo que ustedes han podido recolectar hasta ahora a partir de esta publicación de CIPER que acusa a 2 ministros que eventualmente habrían sido sujetos de un tráfico de influencias, ¿ustedes como organización han recibido denuncias que podrían eventualmente afectar a otros jueces de la República? Y lo otro, ¿conocen ustedes a otros abogados, además de Luis Hermosilla, que tengan ustedes la certeza de que puede haber hecho algo similar, un lobby como este? No, nosotros no hemos conocido casos, más allá del caso, ¿cierto?, que reveló CIPER Chile. Sí, nosotros estamos trabajando codo a codo con los trabajadores en que no hay denuncias efectivamente de magistrados, no respecto a tráfico de influencia, pero sí respecto a maltrato laboral de trabajadores. ¿Ya? Hay que recordar que efectivamente el Poder Judicial es un poder muy cerrado actualmente. No se conoce mucho lo que es el Poder Judicial. Nosotros como organización estamos tratando de sacar a la luz muchos temas que el Poder Judicial ha escondido por años. El maltrato laboral en el Poder Judicial es gigante. Todavía los tribunales que son unipersonales, que no están reformados, todavía funcionan como feudos, donde el juez es rey y el resto son plebeyos, ¿ya? Y el maltrato laboral es constante y evidente. Entonces, hay que echarle mano efectivamente, no solamente al tema de nombramiento, hay que echarle mano a la estructura completa de cómo se maneja el Poder Judicial. Al sistema de justicia. Al sistema de justicia completo. Y para ello, efectivamente, nosotros como trabajadores tenemos que estar dentro de estas conversaciones y nosotros, a lo menos como organización, vamos a incidir y vamos a tratar de que efectivamente se cumpla lo menos este año. Este año se cumplen 200 años del Poder Judicial. Es un buen número para poder hacer una revisión para atrás y ver cómo modernizamos el Poder Judicial. Porque modernizar el Poder Judicial no es solamente poner computación o que la gente pueda ver sus causas en línea, sino que modernizar el Poder Judicial es modernizar el sistema de nombramiento, modernizar efectivamente las estructuras de poder que hay dentro del Poder Judicial y modernizar efectivamente el trato que hay entre los jueces y los funcionarios. Ya, Marcelo, lo último, ayer se conoció que fue invitado el presidente de la Corte Suprema, también los ministros, los otros 20 ministros, a comparecer ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Ellos dijeron que no van a ir. Sí. ¿A usted le parece una buena decisión que no vaya el presidente de la Corte ni ningún ministro a transparentar lo que está sucediendo? Bueno, generalmente los ministros no van a estas comisiones. Una decisión de ellos política, yo creo. Si es que no hay una acusación constitucional, ellos no van. Me parece igual una mala señal porque efectivamente ellos deberían dar transparencia, efectivamente, no solamente a la ciudadanía, sino que también a otro poder del Estado que además está implicado en este tráfico de influencia. Bien, pues Marcelo Acevedo, presidente de la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Vamos a seguir bien atentos a todas las instancias que ha levantado, implicado también el que se haya conocido esto a través de CIPER Chile. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Que le vaya bien, gracias por esta entrevista.